Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Cada mañana, cientos de miles de personas salen de sus hogares para iniciar sus tareas cotidianas de trabajo, de estudio o de recreación, y se trasladan de un lugar a otro de la ciudad utilizando algunos de los medios de transporte público que la ciudad les ofrece. El transporte masivo juega un papel fundamental en la movilidad de Guayaquil. El 75% de personas se desplaza en bus, y si sumamos los usuarios de taxis y transportes institucionales, el 80% de sus habitantes circula en medios de transportación pública. Tan solo el 20% restante de la población circula en automóviles de uso privado. Estas cifras determinan que los planes de movilidad urbana deben enfocarse en el transporte colectivo. ¿Hacia dónde está yendo nuestra ciudad con este tema? ¿De qué manera el sistema de movilización mejora la urbe y la calidad de vida de nuestros habitantes? ¿Qué corresponsabilidades tenemos los ciudadanos para lograr un servicio conveniente para todos? En este capítulo y en los que siguen, aprenderemos que el desarrollo del transporte masivo es parte fundamental del progreso de nuestra ciudad. Guayaquil en movimiento. Curso de Cultura Vial. Usuarios de transporte público. Parte 1. Quisimos iniciar el tema del transporte público con una pregunta introductoria que Viviana le hizo a Fernando Amador, director de Transporte Público de la Autoridad de Tránsito Municipal. ¿Cuáles son los sistemas de transporte público que tenemos en nuestra ciudad? Bien, la transportación pública se maneja de diferentes formas. La principal, y es la que nosotros le hemos dado toda la prioridad, es el sistema de Metrovía. El sistema de Metrovía tiene prioridad sobre el resto de todos los tipos de transporte porque es un transporte masivo. Hay mucha gente que se traslada a través de este sistema de troncales y buses alimentadores, donde por su bajo costo y por la gran cantidad de gente debemos de priorizarlo sobre los otros tipos de transporte. El siguiente modalidad de transporte es la de buses urbanos, donde la ciudad ha crecido significativamente en los últimos 5 años realmente, donde lo que manda allí son los puntos de atención, los puntos donde la gente quiere ir. Si la municipalidad o la empresa privada ha creado diferentes puntos turísticos o diferentes puntos de atracción, que se llama de viajes, obviamente la gente va a querer movilizarse hacia esos sitios. Oficinas públicas, sitios de diversión, negocios, centros comerciales diferentes. Estos son lo que le da la movilidad, la dinámica a la ciudad. Y obviamente estas líneas de buses urbanas tienen que estar distribuidas de tal forma que primero no compitan con la Metrovía y por otro lado que le den la facilidad al usuario para poder trasladarse y llegar a estos sitios. La otra modalidad de transporte público, si podemos llamarlo así, es los taxis. Hay los taxis convencionales, los taxis ejecutivos. Se diferencian básicamente porque visualmente el taxi ejecutivo tiene 2 franjas negras a los costados que le permite al usuario diferenciarlo. El servicio es que el taxi convencional usted lo toma en la calle o en cualquier centro comercial y el taxi ejecutivo se acerca a usted bajo una llamada telefónica. Pero el servicio es ir de un punto a otro dedicado y especificado por el usuario. Las triciclomotos nacieron en las zonas periféricas de la ciudad y en otras un poco dentro del Gran Guayaquil, pero que por su ubicación se considera igual periférico, como le son por ejemplo la Isla Trinitaria, o la zona del Guasmo, o la zona de Pascuales, donde a medida que el municipio de Guayaquil ha ido incrementando su accionar en lo que tiene que ver con el asfaltado de las calles, inclusive unas con concreto, o sea, de excelente calidad, estas tricimotos no han sido reordenadas de acuerdo con lo que dice la ley. Y aunque hay líneas de buses urbanos que ahora se mueven a través de esas calles, ellos no se han retirado como se debe. Esto nos lleva a que ese sistema o ese medio de transporte deba ser regulado por zonas de la ciudad, donde los límites naturales son las calles principales.
Existe también el transporte turístico. ¿Cuál es este? Sí, el transporte turístico es aquel que es utilizado básicamente por las operadoras del transporte turístico. Si nosotros queremos dar impulso a la parte turística de la ciudad, debemos de establecer un plan de acción coordinado con el municipio, en lo que tiene que ver con la Dirección de Turismo, para implementar, como en las grandes ciudades, estacionamientos temporales para buses que trasladan a los turistas en diferentes puntos especiales de la ciudad, que donde se acerquen, dejen a los pasajeros y salgan, y luego en un momento determinado se acerquen nuevamente a recoger a los pasajeros y los lleven a sus hoteles o a sus siguientes destinos. Guayaquil en movimiento. Curso de Cultura Vial. Repasemos ahora el origen y evolución del transporte público en Guayaquil con un pequeño viaje por el tiempo. Bueno, situándonos un poco en la época colonial, ¿qué medios de transporte se utilizaban en esa época? El medio de transporte en tiempos de la colonia siempre van a ser los medios de tracción animal. Estamos hablando básicamente de caballos, ¿no? No estamos viendo todavía carrozas. Estamos hablando de ciudad, de pueblo pequeño. Guayaquil era en tiempos de la colonia el astillero más importante que España tenía en el Océano Pacífico. Entonces, aquí Guayaquil para esa época en el Pacífico era la promesa guayaquileña, así como había el sueño americano, este era el sueño guayaquileño. Si nosotros teníamos hasta el año de 1850, hasta el año de 1870, solamente carrozas, teníamos volantes, fatones, calecines, carrozas de diferente tamaño y forma para transportar a la gente, bien sea como transporte privado o como transporte público, porque los había también de alquiler, carrozas de alquiler. Carros de alquiler van a aparecer por la década del 20. ¿Y en dónde se van a poner las primeras cooperativas de carros de alquiler? Justamente en la Plaza de San Francisco, en donde estuvo la primera cooperativa de carruajes, ¿ya? Hablando sobre el tema de los carruajes, hay algo muy interesante que vale la pena destacar, que en el año 1890, siendo presidente de la República Antonio Flores Gijón, salió el primer reglamento que cogía y regulaba la utilización del carro de alquiler. Y estoy hablando del carruaje, porque no estoy hablando de los tranvías, estoy hablando del carruaje. ¿Cuántos pasajeros podía llevar de acuerdo al tamaño? ¿Qué peso tenía que cargar? Porque el pobre caballo no podía cargar demasiado peso. ¿Qué cantidad de tiempo tenía que pasar para que haya una revisión de las ruedas? Entonces no eran llantas, eran ruedas de madera, con radios de madera. Y todas las regulaciones que se requerían establecerse para poder tener un servicio óptimo, ¿verdad? 1890 aparece esto y van a convivir esta regulación con la que también aparece en el año 1895 para el mantenimiento de los carruajes de los tranvías. A partir del año de 1888 va a aparecer un nuevo tipo de transporte que va a agilitar mucho más la movilización pública y va a hacerlo de una manera más práctica. Es el tranvía. El tranvía de tracción animal. Eran tranvías, se tendieron líneas de tranvía por diferentes zonas de la ciudad. La primera fue la de la línea del comercio, que era a todo lo largo del malecón y regresaba por la calle Pichincha, que en ese entonces se llamaba la calle del comercio. Esta fue la primera línea. Y así sucesivamente hubo otras líneas que fueron apareciendo, como la línea del hipódromo, que llevaba desde el centro hasta el hipódromo y del hipódromo hasta Las Peñas. Y sucesivamente fueron incrementándose cada vez más las unidades de tranvía de tracción animal y también las características que éstas tenían, porque así como habían tenido características diferentes las carrozas, también tuvieron características diferentes los tranvías. Había tranvías de 2 pisos que estaban techados el segundo piso, había tranvías de 2 pisos que no tenía techo el segundo piso, que se llamaban góndolas y que eran muy populares. También aparecerá un tremendo competidor para el tranvía de tracción animal, pero 25 años después, el tranvía eléctrico.
pero que tendrá un gran competidor también, el tranvía eléctrico, porque aparecerán los primeros buses. Después de los tranvías eléctricos aparecen los buses, ¿no es cierto?, con el motor de combustión interna y especialmente el motor de diésel. Y el motor de diésel viene a tomar el puesto de los tranvías. Prácticamente se eliminan todos los tranvías en todas las ciudades, especialmente latinoamericanas, mismo en los Estados Unidos, y se lo reemplaza por el bus. Se crean algunas empresas municipales de transporte, pero que no tienen mucha vida. Por eso es que el sistema de transporte comienza a evolucionar espontáneamente con la participación de los privados. Es la empresa privada que comienza a dar el servicio de transporte por buses. Y por eso es que tenemos nosotros las diferentes líneas de buses que se van generando en la ciudad conforme la ciudad va creciendo, etc. En el caso de Guayaquil hay un tema muy importante que es la puesta en funcionamiento del sistema Metrovía a partir del año 2006. Hasta el 2006 tenemos buses convencionales que van evolucionando. Muchas veces se ha tenido los buses populares, los buses selectivos, los buses ejecutivos con diferencia de tarifa, pero luego se evolucionó solamente a un sistema de bus con una sola tarifa. Pero viene el sistema Metrovía, que es tal vez de los sistemas que está diseñado por latinoamericanos. Los sistemas BRT, como los sistemas de Metrovía, son producto de la necesidad latinoamericana. Porque en los años 80, ¿no es cierto?, hay una fiebre de construir metros, sistemas subterráneos. La primera ciudad que tuvo metro fue la ciudad de Buenos Aires, que inauguró su sistema de metro en el año 1913. Pero el resto de ciudades latinoamericanas ven cómo crecen los sistemas de metro en los años 80, especialmente Sao Paulo, México, Santiago, Caracas, que son las ciudades emblemáticas que construyen sistemas de metro. Pero el problema de los sistemas de metro para las ciudades latinoamericanas es el excesivo costo. Y al tener gran cantidad de necesidades no satisfechas, no resulta conveniente poner todo el dinero en el sistema de transporte y dejar de atender las otras necesidades de la población. Se cambia la era con la Metrovía, que es igual un sistema de transporte de buses, pero con carriles exclusivos y con una infraestructura mejor. ¿Y cuál ha sido la modalidad que se ha implementado en Guayaquil? Que es la misma que se ha implementado en otras ciudades, que es la de darle confianza a la empresa privada que está actuando. Entonces se habló con las empresas que estaban dando el servicio en tal sector y se les dijo que nosotros les íbamos a darle las facilidades para que ellos mejoren su nivel, que pasen a la siguiente etapa, a un sistema de un bus estructurado con paradas cada 400 metros, con carriles exclusivos y con velocidades adecuadas, con semáforos programados para el beneficio de la operación y con una prioridad sobre el resto de los vehículos. Ese es el concepto en general. Y los transportistas accedieron al sistema, se hizo concurso, la mayor parte de las veces se juntaron todos los que estaban involucrados y que iban a dejar un sistema por el sistema Metrovía. Y bueno, ese es, en resumidas cuentas, una visión muy rápida de lo que es el transporte público. Se da servicio un poco más de 500.000 pasajeros día, se ha llegado a dar más de 500.000 pasajeros día. Este sistema no es único en Guayaquil, es un sistema que funciona en casi 200 ciudades en el mundo y cada vez gana más espacio porque es un sistema económico y de rápida implementación. Estamos viendo el capítulo 7 del curso de Cultura Vial de Aprendamos, usuarios de transporte público. ¿Qué está pasando ahorita? ¿Tienen muchas de esas situaciones normalmente? Aquí en este carril, que no debería de pasar, sí. En nuestra próxima edición seguiremos conociendo más sobre los medios de transporte público. Guayaquil en movimiento. Curso de Cultura Vial.
Si quieres ser alumno de Guayaquil en Movimiento, curso de Cultura Vial, inscríbete gratuitamente en el Centro Tutorial de Aprendamos, en la Biblioteca Municipal o en el CAMI más cercano a tu hogar. Solo necesitas la copia de tu cédula. Con tu inscripción recibirás el libro de texto. Mira las clases por televisión los sábados y domingos a las 7 de la mañana. O revísalas en internet cuando tengas tiempo disponible. Antes y después de las emisiones televisivas, realiza las actividades que te propone el libro. Y si tienes dudas, puedes contactarte con nuestros tutores personalmente, por teléfono, por correo electrónico o vía redes sociales. Al finalizar el curso, completa el test para medir tus conocimientos adquiridos y envíalo al lugar donde te hayas inscrito. Así podrás obtener tu certificado avalado por la Dirección de Acción Social y Educación de la Municipalidad de Guayaquil, la Fundación Ecuador y la Universidad Casa Grande. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Hoy conoceremos a un nuevo protagonista urbano. Su nombre es Cristian Villacrés. Utiliza el transporte público y nos cuenta por qué. Cristian, ¿qué tal, Nahuel? ¿Cómo te va? ¿qué fue? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Muy Vamos, bien. te voy a acompañar a tu trabajo. a hacer el Perfecto, recorrido. listo. ¿Cómo nos Ok. vamos? ¿En tu carro? No, lo dejo guardado el carro. Ah, lo Ajá, dejas guardado. Sí, mira. Ah, listo. No. Vamos entonces en bus. Por supuesto, vamos en transporte público. Allí quiero yo lo dejo guardado. Ah, lo dejas aquí todos los días. Sí, por lo regular, los fines de semana para ir al cine, de pronto una comida o una salida en la noche, pero de lunes a viernes. Tu medio de transporte es el bus. El bus siempre, el bus y en la noche Metrovía. Listo, interesante. Vamos para que me cuentes un poco. Perfecto, vamos. ¿Para dónde es? Para allá. Listo, vamos. Quisimos mostrar su rutina, ya que es un ejemplo del usuario del transporte público de la ciudad. Bueno, empezamos el recorrido, ¿no? Sí, Vamos para tu trabajo. así es, esto de aquí es Mapasinghe Oeste. El recorrido más o menos dura unos, dependiendo del tráfico, entre 35 y máximo 45 minutos. Es un recorrido al inicio, es un poco largo, porque tiene que ir haciendo una especie de zigzag, recogiendo algunos Pasajeros. cogiendo pasajeros y recorriendo unos tramos pequeñitos. Pero ya cuando coge la Victoria Emilio ya se va largo hasta llegar al centro. Y ahí, Cristian, me comentaste que tú tienes un transporte propio, ¿no? Es por tu supuesto, vehículo. por supuesto. Pero sin embargo tú lo usas los fines de semana más para ir al cine, pasear, pero para ir a tu trabajo no lo utilizas. Claro, en realidad, debe? ya. El carro lo he tenido siempre, no este de aquí. Tuve en su momento una camioneta que me lo obsequió mi padre, pero a medida que iba creciendo el parque automotor de Guayaquil, era mucho más complicado poder parquear el carro. Entonces esa fue una de las razones. La otra, económica, por supuesto que sí. Por ejemplo, tú tanqueas el carro, ponle tú que con unos 25 o 30 dólares tanqueas el carro. Pero pagar el parqueadero no te cuesta menos de $1 la hora, donde sea. Y si es a los dueños de la calle, si tú le das 25 centavos se te enojan. Entonces tienes que aflojarle de pronto 50 centavos. Y si te quedaste unas 3-4 horas, de pronto aflojarle $1, ¿no? Entonces eso ahí, si tú lo multiplicas por la semana, estamos hablando de aproximadamente unos $5, como mínimo, $5. Más los 30 que pusiste de gasolina, son $35 que tú gastas movilizándote. Claro. En el bus, tú vas, yo al menos gasto, cuando voy a Faxo, 25, cuando regreso 25, y en la tarde 25 más para ir a la radio, y de regreso en Metrovía 25. Me gasté $1. $1 por 5 días a la semana son 5. Claro. A los 35 Claro, me estoy ahorrando diferencia. $30. Claro. ¿Este transporte lo utilizas siempre o te regresas de otra manera? No, me regreso en Metrovía. En Metrovía. Gracias. Gracias. Listo. Pero aquí, por ejemplo, si te das cuenta, si llegáramos a esta hora, muchas de las plazas ya están ocupadas. Ahí, por ejemplo, hay uno libre. Pero yo por lo regular dejo el carro en la siguiente cuadra, que es donde en realidad no se puede encontrar espacios para parquear. Claro. Te lo puedo haber parqueado acá, pero no. Claro, pero ya ahí, si lo dejo aquí, en la noche tengo que salir a moverlo más adelante. Porque no vale dejarlo tampoco tan alejado. No, bueno, aquí ya llegamos a la radio. Este es el edificio del Torreón.
Así es, vamos a la radio. Aquí ya llegamos a la radio. Cuando Cristian llega a la radio, a veces debe realizar algunas locuciones. Solo el asadero, la esquina de Alex en el Ecuador, le brinda las promociones. Lo dejé trabajar tranquilo unas horas y regresé más tarde para acompañarlo en otro viaje de transporte público. En este caso, tocaba la Metrovía. Bueno, Cristian, terminó tu jornada, ¿no? Ahora, ¿cuál es el recorrido? Bueno, de aquí ya camino hasta Boca 9, que es 3 cuadras más adelante, y luego hago transbordo en la caja del seguro y ya me voy para mi casa en la Metro Bastión. Metro Bastión. Ajá. Vamos. Vamos. Vamos a ver. Sí, esta es la parada Boca 9. ¿En qué parada nos bajamos? Bueno, aquí nos paramos en la parada del IES, de la caja del seguro, y ahí hacemos el transbordo a la Metro Bastión. ¡Qué providencia! ¿Qué se van a subir ahí? Ahí caminamos hasta ¿Y crees que está organizado? ¿La gente se organiza para poder subir? Están organizados en este momento, pero en el momento en que llega el bus, la gente se aglutina y no respeta el turno. Claro. O sea, pero lo correcto es esto, no respetar la cola, no pasarse. Que deberían respetarlo, por eso digo, en este momento lo respetan, pero cuando llega el bus todo el mundo se amontona. Rápido, si no nos quedamos afuera. Exactamente. Ya, ahí está. Cristian, ¿qué opinas del tránsito hasta ahora? Del tráfico que se produce. ¿Crees que es una ventaja viajar en Metrovía? Sí, indudablemente. Este es uno de los puntos de hora pico más caóticos de todos, porque es precisamente el horario de salida de universidades, de trabajo, y en realidad el hecho de tener carril exclusivo nos ayuda bastante. La ventaja de dejar tu carro en la casa. Sí, indudablemente. La distancia de un carro, que estamos hablando de 2,5 metros, por unos 10 vehículos, a comparación de la Metrovía que avanza sola, o de pronto un bus que es la mitad de una Metrovía. O sea, en realidad en distancia se recorre muy bien y nos ayuda, sobre todo, nos ayuda a poder llegar al lugar de origen de una manera más rápida y, bueno, a veces cómoda cuando no está tan lleno. Llegamos. Bueno, llegamos. Llegamos. Cristian. Así es. ¿Para dónde va? Bueno, tenemos que salir para allá y definitivamente este ha sido el recorrido. Bueno, gracias por enseñarme tu día igual, ¿no? Me dio gusto compartir contigo, ver tu programa de radio, fue divertido. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo en otra ocasión entonces. Gracias a ti. Gracias a ti. Guayaquil en movimiento. Curso de Cultura Vial. En transporte colectivo como la Metrovía de Guayaquil, buses urbanos, inter e intraprovinciales, expresos escolares, etc., los pasajeros deben observar las siguientes actitudes y comportamientos correctos. Esperar la llegada del bus en la parada, sin acercarse demasiado al borde de la acera o andén. Antes de subir, permitir la salida de las personas que bajan, situándose a un lado de las puertas. Esperar el turno para subir o bajar, sin empujar ni correr. Ceder el asiento a las personas mayores, con discapacidad, embarazadas o con infantes. Anticipar al conductor su parada y bajar del bus únicamente en las paradas establecidas. Comportarse correctamente en el interior del vehículo. Exigir seguridad antes que velocidad. Ahora conoceremos a Rosita, otra protagonista de las vías de nuestra ciudad. Amanece en Guayaquil y la terminal Río Daule acaba de abrir sus puertas al público. En pocos minutos, Rosita Espinosa llega con su bus articulado. Buenos días, Metroquil y quien les habla les da la cordial bienvenida al sistema Metrovía. Santa Leonor, primera parada. Rosita, buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días. Cuéntenos cuál va a ser el recorrido hoy. Ya, el recorrido de hoy normalmente yo lo hago Guasmo Sur, Terminal Norte. Y ese es el recorrido de las 8 horas laborables. ¿Cómo se siente haber sido la primera mujer que entregó su carpeta para poder ser parte de los choferes de la Metrovía? ¿Usted siente que esto marca un cambio dentro, digamos, de los paradigmas que tiene la sociedad? Sí, totalmente. Doy a entender que existe la equidad, la igualdad entre el hombre y la mujer. En capacidad, obviamente no en fuerza, porque nosotros no tenemos la fuerza bruta, que en ocasión la tiene el varón, pero sí tenemos la destreza y la agilidad, que es lo que en ocasiones hace un poquito la diferencia.
Rosita, yo sé que usted tiene, o viene más bien, de una familia transportista. Cuénteme cómo fue, cómo se interesó también en esto de empezar a manejar buses y, bueno, vehículos de gran tamaño. Sí, mi familia es transportista, mi abuelo, mi padre, mi madre, pero en especial mi madre. Mi madre es sindicalista y transportista y actualmente ella ya es jubilada. Y ella, por el hecho de pertenecer tantos años a un gremio, a los hijos le dan becas. Cuidado, cierro las puertas. Boca 9, próxima parada, por favor, vaya saliendo con tiempo, despeje las puertas. El hecho de pertenecer a un gremio y aportar y ser chofer profesional, reciben becas. Y ella me regaló una beca, a mí y a mi hermana, que también es chofer profesional. Y desde ahí comencé, ya a los 17 años estaba haciendo el curso para sacar la licencia profesional y a los 18, cumpliendo los 18, ya tenía mi licencia profesional. Y es así. ¿Qué está pasando ahorita? ¿Tienen muchas de esas situaciones normalmente? Aquí en este carril, que no debería de pasar, sí. Aquí es, en la otra vuelta es insoportable el ingreso. Usted como chofer, ¿cómo considera que es la conducta general de los peatones y en qué considera que podríamos mejorar? Como conductora, el peatón comete muchas infracciones, muchísimas, y debería de mejorar en observar. No solamente el conductor debe de saber de leyes, el peatón también debe de reconocer y observar. Estoy parada en una vereda, observo si hay un pare, si hay una vía, si hay un semáforo. Yo en lo personal lo hago. Cuidado con las puertas. Antes de cruzar un carril, yo me detengo y miro semáforo, rojo, amarillo, verde, una vía, si hay un disco pare. Entonces yo creo que nos falta muchísimo, pero ese tipo de cultura depende de cada quien. Usted como chofer tiene grandes responsabilidades. ¿Cuáles son esas responsabilidades que usted tiene para con sus pasajeros? Una es que ellos lleguen a su destino, bien, que vayan seguros, tranquilos, asumir que ellos se sientan seguros de que uno los lleva bien y ellos van a llegar a su destino. Rosita, según su percepción, ¿cuál es la importancia del transporte público dentro de una ciudad que cada vez tiene más gente y que cada vez es más difícil transitar? Uno de los factores es tiempo. Usted coge la metrovía, de norte a sur en 35 minutos ya está. Entonces se ha reducido el tiempo. ¿De dónde estamos llegando, Rosita? Terminal Guasmo Sur. En el capítulo de hoy iniciamos un tema fundamental: usuarios del transporte público. Pero en el momento en que llega el bus, Te recomendamos revisar el libro del curso. En el capítulo 4 encontrarás ampliados algunos de estos contenidos e incluso te proponemos algunas actividades para reforzar tus conocimientos. En el próximo capítulo ampliaremos este tema, con especial atención en nuestra metrovía. Un carril de la metrovía mueve 10 veces más personas que un carril para vehículos privados. De ahí que nosotros tenemos que permanentemente estar en campañas para que la gente sepa usar el sistema y respetar el derecho de los demás. Guayaquil en movimiento. Curso de Cultura Vial.